Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Vamos a concluir esta mañana, hermanos, con este tema, el abismo que separa, la diferencia que hay entre un creyente y un incrédulo. Vamos a ver la tercera característica, ya vimos dos, recuerdan ustedes la semana pasada, la tercera característica que muestra el abismo que existe entre un verdadero creyente y un incrédulo. Y esto, hermanos, nos ayuda a entender a cada uno de nosotros las implicaciones de pertenecer o no pertenecer a Cristo, de saber si estoy en el rapto, por decirlo así, en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, o estoy en el día de la ira, capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. ¿Cuál me corresponde a mí? Esto nos ayuda, hermanos, al ver las características, nos ayuda a entender esta parte. Y vamos a entrar a la última característica, pero hermanos, esa realmente es pequeña, la vamos a ver al final muy brevemente, la tercera característica, pero hay mucho de fondo que la semana pasada por tiempo y esta semana, hermanos, este día por tiempo no podemos alcanzar todo, pero permítanme llegar a ciertos, sobre todo el versículo 8 que vamos a volver a retomar esta mañana para bendición de nuestras vidas. Hemos visto aquí en nuestro texto, hermanos, de Primera Tesalonicenses en el capítulo 5, que el mundo está dividido en dos clases de personas, ¿no es cierto? Hay dos tipos de persona, ¿y cuál es esta? La gente de noche y la gente de día. ¿Recuerdan esto? Personas que son asociadas con la oscuridad y otras personas que son asociadas con la luz. ¿Se dan cuenta? Así que este tipo de personas no existen desde mucho tiempo, hermanos. No existen nada más de hoy, de lo que estamos hablando. No solamente aparecen aquí en el Nuevo Testamento, como lo hemos estado estudiando, sino que ustedes van y leen el Antiguo Testamento. Desde entonces se oye hablar y obviamente la razón ¿cuál es, hermanos? ¿Por qué hay oscuridad en los hombres? Porque la pecaminosidad fue alcanzada, nos ha alcanzado a todos, desde nuestros padres, Adán y Eva, ¿no es cierto? La transgresión al Señor, eso nos alcanzó. Así que desde el Antiguo Testamento se habla también de este tipo de personas, de estas dos clases de personas. Y muy importante, si tú que estás sentado aquí o que nos estás escuchando desde este país, de otro país, muy importante que consideres cuál es tu verdadera situación, hermano. Que veas a dónde corresponde. Yo diría, cuando tú vas a un hospital y vas por alguna enfermedad, entiendo, hermanos, la gravedad de tu salud, la enfermedad que pudieras tener, eso es grave, eso es difícil, ¿no es cierto? Pero déjame decirte que hay algo mucho más complicado que tu muerte física, es tu muerte espiritual, y de eso estamos hablando hoy. Dios, hermanos, en una cirugía, por decirlo así, precisa, una cirugía en donde nos está haciendo ver los daños que hay dentro de nuestra alma y que deben ser reparados, la oscuridad que hay, nos permite ver y entender esto. Así que yo te invito a que te pongas en el Señor toda tu atención para que veas en cuál de las dos tipos de personas existes o eres, ¿de acuerdo? El Salmo 107, vayan todos al Salmo 107. Ahí vemos cómo se habla ya desde entonces de la existencia de estas dos clases de personas. Insisto, podemos verlo desde atrás todavía, desde el Génesis, pero vemos estas dos clases de personas que ya existían. El Salmo 107, y no salgan de su texto, hermanos, Salmo 107. Ahí en el versículo 10, Salmo 107, versículo 10, observen lo que dice ahí. ¿Lo tienen todos? Algunos moraban, cuando dice algunos moraban, hermanos, ya existían, ¿no es cierto? Ya estaban ahí, moraban. Algunos moraban, ¿en qué, hermanos? En tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros. Imaginen esto, una cárcel, ¿no es cierto? Aprisionados por su aflicción dentro de una cárcel, ¿no es cierto? Encarcelados. ¿Por cuanto qué? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Se dan cuenta? Y aborrecieron, no solo fueron rebeldes, y aborrecieron el consejo de ¿quién, hermanos? Del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase.
Vemos que hay una descripción aquí, hermanos, de la gente que es una gente de la noche, ¿no es cierto? Una gente nocturna de la cual hemos venido estudiando ya semanas atrás, gente de la oscuridad. Estas personas moran realmente en la sombra del valle de muerte, es una oscuridad plena en la que están. Son prisioneros, dice este texto en el Salmo 107, son prisioneros de sus angustias, de su miseria, están atados, están encadenados a sus pecados. ¿Por qué? Porque han sido rebeldes a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa es la transgresión, hermanos, que te lleva a ofender a Dios y rechazarlo. Y han rechazado y han aborrecido el consejo, dice el texto, el consejo del Altísimo. Por lo tanto, ¿qué pasa, hermanos? Dios ha humillado su corazón, esto es con trabajo. Y hay una enorme cantidad de esfuerzo humillante aquí que no les produce ganancia de nada a estas personas. Tropezaron y no hubo, dice el salmista, quien les pueda ayudar. No hubo quien les ayudara. Esto es la difícil situación, hermanos. Esto es la compleja situación de alguien que vive de noche, alguien que vive en la oscuridad, alguien que vive en tinieblas. Y observen el versículo 13 lo que dice ahí. Luego clamaron a Jehová en su angustia. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué pasó, hermanos? Los libró de sus aflicciones. Observen, a esta gente de oscuridad, ahora los libra de sus aflicciones. ¿Qué dice? Los sacó de las tinieblas. ¿Qué es esto, hermanos? Oscuridad, ¿no es cierto? La oscuridad de la noche y de la sombra de muerte. ¿Quién hizo esto, hermanos? El Altísimo, Dios. Y rompió, ¿qué, hermanos? Sus prisiones. ¿Se dan cuenta? Aquí vemos entonces ya no la esclavitud, el vivir de noche, sino vemos la liberación de los que son de noche. ¿Se dan cuenta? Y aquí nos incluimos muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Estábamos en ese tipo de celda, hermanos? Sí. Y aquí dice el salmista, viene la liberación de los que son de noche y ahora dejan de ser de noche y los traslada ¿a dónde, hermanos? Al día. Los traslada a la luz. Dios los salva de sus angustias, los sacó de las tinieblas, los sacó de todo ese valle de sombra de muerte, es decir, les quitó las cadenas del pecado, la iniquidad, la miseria en que toda esta gente estaba prisionera. Y aquí un paréntesis, hermanos, hay mucha gente que se confunde en esto, hermanos, mucha gente que cree que ha sido liberada y que es gente del día. ¿Se dan cuenta? Hoy cualquiera puede levantar la mano y decir, soy cristiano, con ciertos propósitos, con ciertas ideas, con ciertos ideales, pero hermanos, el cristianismo verdadero está dentro de la Escritura observado. Y aquí lo estamos detallando, hermanos. Y observen, versículos 15 al 16, de ahí mismo, dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó, observen, desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿De qué está hablando? Liberación. Liberación de ese encierro, hermanos. Y yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes que realmente han sido liberados. Cada uno tiene una historia muy particular en su vida pasada, hermanos. Cada uno tiene una historia oscura, ¿no es cierto? Y fuimos liberados por el Altísimo, por su misericordia, ¿no es cierto? Esos fueron liberados. Y los que son liberados, ¿qué dice aquí que hacen, hermanos? Alaban, dan gracias al Señor por su bondad, por su amorosa misericordia. Y hermanos, no hay otra forma de alabar al Señor, o una de las grandes formas de alabar al Señor, que congregándose a la iglesia. Que venir y dar gracias al Señor en el día domingo, que es el día en que el Señor resucitó y que muchos de los textos bíblicos nos muestran que es por el motivo por el cual debemos estar en la iglesia. Así que por su bondad, por su misericordia, damos gracias porque Jehová, ¿qué hizo, hermanos? Destrozó, ¿no es cierto?, aquellas puertas de bronce, y dice que desmenuzó, hizo pedazos los cerrojos de hierro, las barras de hierro. ¿Se dan cuenta? Y esto no es más que sacarte y darte libertad, ¿no es cierto? Así que aún aquí vemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, que hay gente de noche y que viven o vivían en una terrible esclavitud, en tinieblas, y la liberación llegó a través de la bondadosa misericordia de Dios y por su gracia a los hombres, sacándolos de la oscuridad a la luz. Dios, mis amados hermanos y amigos,
como vemos aquí, tiene un deseo importante. ¿Y cuál es, hermanos? Y lo vemos en los cantos, lo escuchamos en los cantos. ¿Cuál es el deseo de Dios? Él en la cruz murió para liberarte, ¿no es cierto? Dios tiene un deseo de dar libertad a aquellos que están esclavizados en la oscuridad. Por supuesto, hermanos, aquí lo vemos, ¿no es cierto? Tiene el deseo de que la gente de noche pase a ser gente del día. ¿Y cómo es que esto es posible, hermanos? ¿Cómo es que sucede? Bueno, la historia del Antiguo Testamento nos lo menciona también. Vayan a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías 9, versículo 2, observen lo que dice, hermanos. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Observen, está hablando de tinieblas, ¿no es cierto? ¿Cómo anda el pueblo? En tinieblas. ¿Qué vio? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos, dice Isaías. ¿Quién es esa luz que brilla, hermanos? ¿Quién es esa luz que resplandeció sobre ellos? ¿Quién es el que puede sacar de la oscuridad, según Juan capítulo 1, venir a esta oscuridad y dar luz a un mundo oscuro? ¿Quién, hermanos? Bueno, vean el versículo 6, observen de Isaías 9, en el versículo 6 lo que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué, hermanos? Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Claramente, hermanos, nos damos cuenta que la referencia de esta persona, de este ser, ¿quién es? El Mesías. ¿No es cierto? Ahí está, hermanos. Por lo tanto, el corazón de Dios, aquí en el Salmo 107, hermanos, es que toda la gente pueda salir de las tinieblas y venir a la luz, ¿no es cierto? A la luz celestial. Y Juan capítulo 8, todos a Juan capítulo 8, y voy a empezar pidiéndoles que vayan y vean los textos, hermanos. Juan capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesucristo menciona algo al respecto, igual de lo que estamos viendo ahora. Dice Juan capítulo 8, ¿lo tienen todos? Versículo 12, dice, yo soy, ¿qué? Yo soy la luz del mundo, hermanos. Observen, el que me sigue no andará en ¿qué, hermanos? En tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. ¿Se dan cuenta? La luz de la vida. Dale gloria a Dios, hermano, si es que tú ya conoces a Cristo, que tienes esa luz del Señor, en el sentido que has renacido, que te ha otorgado salvación y que ahora perteneces a un reino de luz. Así que para toda la gente que ande en la oscuridad y que se arrepienta verdaderamente ante Dios, el Señor Jesucristo, el Mesías, el Salvador, es el medio quien traslada a estas personas de las tinieblas a la luz, ¿no es cierto? Él es quien lo hace. Y mi querido amigo, déjame explicarte qué hace que esto suceda. ¿Cómo es que esto sucede? ¿Cómo es que esto acontece, el que seas trasladado de las tinieblas a la luz? ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Hechos capítulo 26. Apóstol Pablo, vayan todos a Hechos 26, versículo 15. Podemos ver cómo lo hace Pablo, hermanos. Era una persona que se consideraba realmente muy devoto a Dios, ¿no es cierto? Y creía tener una relación con el Señor, ¿no es cierto? Sin embargo, hermanos, Pablo vivía en oscuridad en ese tiempo, porque no conocía la verdad totalmente. Y vemos aquí en Hechos 26 que Pablo está revelando, está compartiendo su conversión, y dice después de lo que está hablando con ellos, que le apareció en el camino rumbo a Damasco, y el Señor dice en el versículo 15, dice que le contesta, y el Señor le dijo, observen, yo soy Jesús a quien tú persigues. Escucha esto bien, amigos, si no conoces a Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y observa el versículo 18, para que abra sus ojos. Observen, hermanos, ¿a quién se le deben abrir los ojos? A alguien que no está viendo, ¿no es cierto? Para que abra sus ojos, para que se conviertan, hoy ahí está otra vez,
de las tinieblas a la luz, esto es, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí, ¿qué, hermanos? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Se dan cuenta? Así es como lo hace el Señor. Observen, es el Señor Jesús mismo que le dijo a Pablo: tu labor es ¿qué? Abrir los ojos de ¿quiénes? De todos los gentiles. Obviamente habló a judíos, era enviado a gentiles, pero abrió los ojos de los gentiles, obviamente judíos, para que pasen ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Eso fue lo que le dijo el Señor. Esto es lo mismo, pasar del dominio de Satanás al dominio de la luz, al dominio de Dios. Y esto nos podemos identificar muchos de nosotros, hermanos. Haber abandonado, haber dejado ese dominio oscuro y satánico, hermano. Y de esta forma recibir, dice el texto, el perdón de pecados y una herencia. Así que para llegar a ser una persona de día, amigo, debes poner ¿qué? ¿Tu fe en quién? En el Señor Jesucristo. Amados amigos y papás de hijos, mamás de hijos, lleven a sus hijos y a todas aquellas personas a la fe en Cristo, a una verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que son apartados a Dios como hijos de la fe en Cristo, hermanos, van a ser transferidos de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de nuestro amado, del amado Hijo de Dios, así dice el texto. Esto es el reino de la luz. El punto es por fe que esto ocurre, hermanos. Es por fe que puedes creer. ¿Te das cuenta? Colosenses 1:13 afirma esto cuando dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Observan esto, hermanos? Siempre vas a encontrar que estás en tinieblas y que necesitas esa luz. Entonces, ¿cómo es entonces que esto sucede así? Bueno, creyendo, poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Y muchos de ustedes ya lo han logrado entender. Otros solamente tienen un concepto, pero no es algo que están viviendo. Conocen la teoría, por decirlo así, pero no están viviendo en la luz. ¿Te das cuenta? Así que cuando llegamos aquí a nuestro texto, a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, podemos llegar a entender perfectamente quiénes son las personas, las gentes de la noche y quiénes son las gentes del día, ¿no es cierto? Ya lo logras o lo logramos entender todos. El cielo, el infierno es la oscuridad eterna, y lo entiendes tú también, es la noche eterna. ¿Quién ocupa el infierno y la noche eterna, hermanos? La gente de noche. Y el cielo, hermanos, la luz es la luz eterna, es el día eterno. ¿Y quién ocupa este día? La gente del día. Ahora bien, esto lo entendemos bien porque hemos estado estudiando las características que muestran el abismo que existe entre un verdadero creyente y un falso creyente o un incrédulo, hermanos. Y que nos da la seguridad de que no seremos juzgados con ese tipo de creyentes, con ese tipo de gente, que no seremos juzgados con el mundo que es impío, que rechaza a Dios, que rechaza su palabra. ¿En qué día? En el día del Señor, o antes, ¿verdad? Si mueres estarás en espera del infierno. Bueno, la primera característica que vimos, hermanos, fue: somos del día, no de la noche, somos salvos, ¿no es cierto? Somos gente del día, no de noche, vivimos en la luz de Cristo. Su Espíritu está viviendo en nosotros, estamos en Dios y no estamos en el dominio de las tinieblas, simplemente porque somos salvos, porque nuestra naturaleza es diferente. Y eso distingue a una persona de otra, ¿no es cierto? Tu naturaleza, tu salvación, eres otro tipo de persona, una criatura, ¿no es cierto? Ahora, la segunda característica, nuestra conducta como hijos nos distingue, resalta, ¿no es cierto? Como hijos de Dios, como hijos de luz, resalta a la vista de otras personas. Vimos que la identidad, el tener una nueva naturaleza, el ser salvos, provoca una conducta diferente, ¿no es cierto? No solo mi naturaleza me hace diferente a ellos, sino mi conducta, la forma en que actúo, me hace diferente a los demás. Ahora bien, antes de pasar, como decía al principio, a la tercera característica, hermanos, permítame explicar
la segunda parte del versículo 8, que no tuvimos tiempo la semana pasada, era todo tan extenso de explicarla, pero vamos a la segunda parte del versículo 8, la parte B, cuando dice, observen hermanos, pero nosotros, y esto es muy importante hermanos, pero nosotros que somos del día, ¿a quiénes se refiere hermanos? A ti si eres salvo, a ti si tu naturaleza es verdaderamente diferente, a ti si tu conducta está relacionada con tu naturaleza. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Observen, dice que si somos del día, seamos sobrios, ¿no es cierto? Que seamos sobrios. La idea de esta palabra sobrio, hermanos, alguien que no está sobrio, ¿puede estar vigilante, hermanos? Puede estar alerta a las cosas. Cuando no estás sobrio, cuando estás en esa embriaguez, no estás sobrio, no estás vigilante a lo que pasa. Así que da este sentido de estar alerta, estén alertas. Y esto nos lleva, hermanos, a la pintura de alguien, de algún militar, de algún soldado, ¿no es cierto? El soldado, ¿qué hace en las batallas, hermanos? ¿Cómo debe de estar? Sobrio, ¿no es cierto? Vigilante, alerta. Esto es a lo que está llevando Pablo, hermanos. Es lo que está tratando de comunicar. La pintura de un soldado que está sobrio, que está alerta, que está vigilante. Por eso dice Pablo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Un cristiano, hermanos, del día debe de estar alerta entonces, ¿no es cierto? Atento a qué, hermanos. Un cristiano a qué debe de estar atento. Observa, a las tentaciones de la noche. ¿No es cierto? A eso debemos estar alertos, porque muchos cristianos pudieran, como decía la semana pasada, aun cuando son salvos, dar un paseo por las calles de la noche. ¿No es cierto? Y aquí debemos estar atentos a este tipo de tentaciones de la noche. Debería de ser como un soldado que está prestando su servicio, que tiene batallas y que está armado, dice Pablo, que está vestido. Seamos sobrios habiéndonos vestido. Observen, está vestido. ¿Vestido de qué, hermanos? Correctamente, ¿no es cierto? Está armado correctamente, está vestido correctamente, con una armadura, observen ahí, que le está protegiendo. ¿Se dan cuenta? Romanos capítulo 13, versículo 12, lo describe así: la noche está avanzada. ¿Recuerdan esto? Y se acerca el día. Lo vamos a ver esto en la tarde, hermanos, este versículo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, ¿y qué? Y vistámonos de las armas de la luz. Lo mismo, un paralelo a este pasaje. Lo llama las armas de la luz. Así que el buen hijo de la luz, el verdadero creyente, el buen soldado, por decirlo así como lo estamos manejando aquí, está siempre armado, está siempre preservando su vida, está protegiendo su vida, ¿no es cierto? Como vistiéndose correctamente. En aquel tiempo, hermanos, más para entrar un poquito antecedentes, un soldado bien equipado solo portaba estas dos piezas que son esenciales. Portaba más elementos, hermanos, pero siempre debía portar esta coraza y debía portar el casco, hermanos. Portaba dos piezas que son importantes en un soldado, que le podrían salvar la vida en ese momento. Un casco, uno de ellos era el pectoral. Ahorita dejo el casco. Era el pectoral, era la coraza, hermanos. El otro era el casco, lo que le llama el yelmo. Aquí vemos ahorita nada más la coraza y también el yelmo. Estas son dos áreas vitales que el soldado de aquel tiempo tenía que cubrir. El pectoral, ¿qué hace, hermanos? Cubre todos los órganos vitales, ¿no es cierto? Te lo pones aquí, cubre todos estos órganos. Y el casco, ¿qué hace? Cubre la cabeza. Observen, hermanos, Pablo no está mencionando aquí que este soldado trae este militar o este soldado trae una espada. No está mencionando más que el casco y la coraza, hermanos. No habla de una espada con la que tiene que atacar, ¿no es cierto? Porque no dice que los hijos del día deben atacar a los hijos de la noche. Eso es lo que esto no dice Pablo. Por eso no menciona la espada. Simplemente dice, pónganse esto, ¿para qué, hermanos? No para atacar, sino ¿para qué? Para recibir los embates. ¿Se dan cuenta? Vístanse de esto. Eso es lo que quiere decir aquí.
Está preocupado por una persona que obviamente está de guardia. ¿Qué hace un guardia, hermanos? El guardia tiene que protegerse para lo que pueda venir de noche, ¿no es cierto? La embestida que le va a llegar de noche. Lo que está diciendo aquí entonces es que necesita ser protegido. Y por eso solo ocupa estas dos piezas, estos dos equipos de protección en su vida, el pectoral y el casco. Ahora, la coraza o el pectoral, hermanos, era una parte de la vestimenta del soldado romano, cubría, como decía, todas estas zonas vulnerables donde podía ser liquidado fácilmente. Y te estoy explicando esto para que entendamos cómo es que tienes que usar este elemento. Ellos se cuidaban para que sus órganos vitales dentro de su pecho, corazón, intestinos, estómago, hígado, todas estas cosas, páncreas, no fueran traspasadas, hermanos, y así no fuera liquidado de forma fácil. Y el pectoral, hermanos, estaba hecho de muchas formas, eran diversos materiales, podría ser de cuero, podría ser de hierro, podría ser de bronce, podría ser de cadenas de correa. La cosa era cubrir esto, era como lo que hoy usan los soldados. ¿Qué usan los policías y los soldados, hermanos? Un chaleco antibalas, es lo que básicamente es esto. Y el casco, hermanos, era algo así como lo que usan nuestros hermanos cuando vienen en sus motos, traen su casco, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo usas? Para que no vaya a haber una fractura de cráneo, para que no vayas a romperte la cabeza, ¿no es cierto? Bueno, entonces el paralelismo es que este era un soldado, hermanos, que estaba armado contra un ataque. ¿Y cuál es ese ataque que nosotros los creyentes recibimos? La tentación. Muchos creyentes metidos en la tentación, hermanos. Isaías 59:17 habla de esto, hermanos. Habla de esta coraza, habla de este yelmo desde entonces. 59:17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y otro pasaje que muy conocido en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan ustedes? Efesios capítulo 6, versículo 13, también menciona las piezas de la armadura de Dios, ahí están, ¿de acuerdo? Pero el punto, hermanos, el punto importante aquí es notar lo que estos dos elementos representan, la coraza y el yelmo. ¿Qué es lo que representan? ¿Qué representan según nuestro texto la coraza? ¿Qué representa según nuestro texto la coraza, hermanos? Es lo que representan. La coraza, obsérvalo, vestido con la coraza ¿de qué? De fe y de amor. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que representa la coraza, hermanos. La fe y el amor. Y el yelmo, ¿qué representa, hermanos? Aquí está. Y el yelmo, ¿qué es qué, hermanos? La esperanza de salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que representa el yelmo. ¿Se dan cuenta? Esto nos lleva a algo muy importante, hermanos. Observen. La fe, la esperanza y el amor. ¿Se dan cuenta? Se mencionan en el Nuevo Testamento varias veces y normalmente están juntos, están unidos. La fe, la esperanza y el amor. Primera Tesalonicenses, recuerdan ustedes, lo vimos ahí, Primera de los Tesalonicenses en el capítulo 1, en el versículo 3, vayan todos. Y ahí la importancia, hermanos, de estar repasando todo el texto por versículo, por capítulo, por libro. Es tan importante, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice? Versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Pablo dice, recordamos lo que hacen ustedes ahí como iglesia, la obra de vuestra fe, el trabajo de qué? De vuestro amor y nuestra constancia en qué, hermanos? En la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Se menciona la fe, la esperanza y el amor. Y primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, otra vez ahí se vuelve a mencionar, 13:13 de primera a los Corintios, observen, y ahora permanece, ¿qué? Dice Pablo a los Corintios, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahorita vamos a entender por qué, hermanos. Aquí están nuevamente mencionadas estas virtudes cristianas, hermanos, muy importantes. Pero el punto que deseo transmitirles, hermanos, a ustedes es que estos tres elementos son los tres grandes elementos que te van a proporcionar una protección contra la tentación, ¿no es cierto? Porque dice que el pectoral,
que la coraza te va a proteger, ¿no? Que te vistas de eso y que te pongas el casco. Pero si sacamos el significado de estos dos, ¿cuáles son los elementos de eso que me voy a vestir? ¿Qué es lo que me va a proteger de la tentación entonces? La fe, la esperanza y el amor. Escucha bien esto, hermanos. Si quieres tener una buena defensa contra la tentación, contra el pecado en tu vida, estos son los tres grandes elementos que debes conocer y que debes aplicar en tu vida. ¿De acuerdo? Muy importante, hermanos. Permítanme decirles primero la fe. Es que es una protección contra la tentación. Observen, miren. Cuando tú pecas, cuando yo peco, no es más que el resultado de mi desconfianza con Dios. ¿No es cierto? Cuando hay un pecado en ti, no es más que el resultado de la desconfianza que tienes a Dios. Mis amados hermanos, Dios debe ser digno de confianza o no. Sí. Pero muchas veces nuestra pobre fe, nuestra desconfianza a Él nos hace entrar en pecado, nos lleva a la tentación. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué puedes confiar en su persona? ¿Por qué? Porque es Dios mismo, hermanos. Puedes confiar en Él. Dios siempre va a ser consistente, hermanos, en cada uno de los atributos que le distinguen. Siempre va a ser consistente. Él nunca se va a desviar de una forma de su carácter. Todo su carácter va a estar pleno. Nunca se va a desviar. Siempre va a estar firme. ¿Entienden esto, hermanos? ¿Comprendemos esto? Dios nunca va a cambiar en su carácter. ¿Te das cuenta? Nunca se desviará de su carácter como tú o yo lo hacemos muchas veces, ¿no es cierto? Creemos ser que las personas que somos, pero no lo somos, hermanos. Nuestro carácter cambia, nuestros atributos cambian, pero Dios nunca va a cambiar sus atributos, hermanos. Dios tiene una integridad perfecta. Él no es como nosotros. Y como tiene una integridad perfecta, puedes confiar en Él. ¿Te das cuenta? Puedes confiar en Él. Además, puedes confiar no solo en su carácter, en sus atributos, en la persona que es, sino que puedes confiar también en qué, hermanos. Cuando Él habla y promete algo, ¿lo va a hacer? Sí. Puedes confiar en todas sus promesas. Dios dice algo o promete algo y lo hace, hermanos. No va a cambiar. Si Él dice, todos aquellos que me rechazan irán al infierno, ¿qué va a hacer, hermanos? ¿Va a cambiar? No lo va a hacer. Todos aquellos que son hijos de luz estarán conmigo en mi presencia. ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer, hermanos. Puedes confiar no solo en su carácter, no solo en sus promesas, puedes confiar en su poder. ¿Dios tiene poder, hermanos? Por supuesto, Dios tiene poder, nada es imposible para Él, nada es difícil para Él, nada le cansa, nada le fatiga, nada le puede derrotar. ¿Te das cuenta? Puedes confiar también en todo lo que Él planea. Él ha planeado la redención desde un principio. Él ha planeado todo lo que existe, toda la historia que hay. Él la ha planeado desde hoy, desde antes y hasta ahora. Dios sigue incluso desarrollando su plan, extendiendo su plan de forma soberana, y no existe nada fuera de su plan, hermanos. ¿Se dan cuenta? Si creemos entonces que Dios es este tipo de persona, que no cambia en sus atributos, que no cambia en su conducta, que no cambia, que es consistente en todas sus promesas, en su persona, que está desarrollando un plan, que es poderoso, hermanos, entonces no importa cualquier situación por la que tú estés pasando, porque sí puedes confiar en quién, hermanos, en Él. ¿Te das cuenta? No vamos a caer en aquella tentación de cuestionar la credibilidad de Dios. Y te digo por qué. Hoy en día hay muchos que murieron de COVID. Y muchos dicen, no voy a estar con el Señor porque Dios no hizo nada. Checa con lo que te estoy diciendo, hermano. Estás poniendo en duda la credibilidad y la integridad de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando tú dices ese tipo de declaraciones, estás desafiando a Dios, hermanos, en cuanto a todo lo que Él es y significa. ¿No es cierto? Pierdes la credibilidad en Él. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Que la tentación cuestiona la credibilidad de Dios. Por ejemplo, ¿alguien ha sido tentado en estar preocupado? Porque es una tentación preocuparse, ¿no? ¿Quién de nosotros no se preocupa por algo, hermanos? Y parece algo sencillo, pero esas son las áreas de la vida cotidiana, hermanos.
Has sido tentado a preocuparte por alguna situación que es difícil de resolver y te empiezas a preocupar. Cualquiera que sea esa situación, te empieza a preocupar. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando te preocupas? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo único que dices, si te preocupas, lo que está pasando es: Señor, bueno, yo voy a la Iglesia Bautista Roca Eterna. He aprendido que tú eres poderoso, que eres leal, que eres fiel, que eres misericordioso, que tienes poder, que tienes un plan, ¿no es cierto? Que tus atributos nunca cambian. Pero Señor, eso no significa mucho para mí, porque yo voy a preocuparme de lo que tú no puedes hacer. ¿Te das cuenta de esto? Hermanos, el entendimiento cristiano es muy diferente a lo que tú piensas. Dios nos enseña de forma diferente. Si somos cristianos, ¿en quién dependemos, hermanos? Ahí están los grandes titanes de la Biblia, hermanos. Moisés, Daniel, ¿no es cierto? Todos ellos que confiaron en el Señor, cualquiera que fuera que, hermanos. Porque los atributos de Dios no cambian. Estas son personas de día. ¿Te das cuenta? Son personas que no cuestionan. No hacen lo que nosotros hacemos, preocuparnos. ¿No es verdad, hermanos, que caemos en esto? Por eso es cuando hay consejería o algo, hermanos, tratamos de decir: no, deja esto en las manos del Señor. No te afanes por el día de mañana. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Si estás afanoso, ora al Señor. Porque conocemos sus atributos, sabemos quién es Dios, hermanos. Entonces, cuando esto sucede, lo que estás negando, hermanos, es la capacidad, la integridad de Dios. ¿Te das cuenta? No sé si entendemos esta parte, hermanos. Si cometes adulterio, ¿qué está pasando, hermanos? Alguien que comete adulterio, lo que estás diciendo es, ¿no es verdad que Dios creó la institución del matrimonio, hermanos? Y nos unió con el hombre y la mujer. ¿No es cierto? Entonces, cuando hay adulterio, tú dices: bueno, Dios, tú dices que yo sea fiel a mi esposa, que la ame, a mi esposo que lo ame, que sea fiel con ella. Porque cuando yo hago esto, tú vas a cumplir la promesa de traer bendición a mi hogar, de traer bendición a mi matrimonio, de traer bendición a mi familia. ¿No es cierto, hermano? ¿No conocemos esto? La institución del matrimonio. Pero dices: no, Señor, porque yo voy a disfrutar más de esta pareja que de la que tú me has dado para tener un matrimonio hasta que la muerte nos separe. ¿No es cierto? Estás haciendo eso realmente. Estás haciendo lo que realmente tú quieres hacer. Entonces, mis amados hermanos, no es más que un acto de desconfianza con Dios. Porque si realmente, como creyente del día, entiendes lo que Dios está haciendo contigo, no lo desafiarías, ¿no es cierto? Y todo eso acontece, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque no nos ponemos, ¿qué, hermanos? La coraza de la fe. Alguien que entiende con la fe quién es Dios, hermanos, nunca va a atentar ni contra sus pendientes, ni contra el adulterio, ni contra la fornicación, ni contra la mentira, ni contra el robo, ni contra el asesinato, contra nada, hermanos. ¿Te das cuenta? Porque conoce, porque tiene fe en quién, hermanos. ¿Qué se puso? La coraza. Esto es lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos. La fe siempre se pone la coraza, te hace impenetrable, hermanos. ¿Te das cuenta? Esto es lo que quiere llevarnos Pablo, Dios mismo. Nos hace impenetrables si crees en Dios. Si tú crees en Dios, no hay nada que te pueda mover. ¿Te das cuenta? Porque sabes, y ahorita vamos a ver la parte de la coraza del amor, sabes a quién amas. Porque el pecado, hermanos, como les dije, siempre es una tentación de no creer en Dios, ¿no es cierto? Si tú creías en Dios, ¿pecarías? Si realmente, y entendamos, hermanos, hay pecado, lo hemos estudiado en 1 de Juan, el cristiano peca, pero siempre con esa coraza está resistiendo. No, Señor, no, yo sé quién eres, yo sé a quién ofendo. Entonces, Dios dice que hagamos lo correcto y nos bendecirá, hermanos. Pero siempre llega
la carne, el mundo, Satanás, hermanos. Y nos dice, no hagas eso que te dice el Señor. ¿No es cierto? Te va a gustar mucho más esto. Lo vas a saborear mucho mejor. Te vas a entretener más. ¿Y qué hace, hermanos? Aquel que no se puso la coraza de la fe. Lo recibe. Y entonces ese embate del soldado que estoy mencionando llega a él, ¿lo traspasa? Por supuesto, hermanos. Por supuesto. La pregunta es, ¿a quién voy a creer? Es por eso que aquí vemos, hermanos, que como cristianos no buscamos una fórmula. Hay gente que llega y quiere una fórmula, quiere un antídoto contra la tentación, ¿no es cierto? ¿Qué hago para que mi esposo deje de? ¿Qué hago para que mi esposa deje de? Qué bueno sería, hermanos, tomar una botella con cápsulas, con píldoras, aquí está y se acabó el asunto. No hay ese tipo de cosas, hermanos. La gente dice, cuando llegue la tentación salgo corriendo. Cuando llegue la tentación ya no lo voy a tomar, no lo voy a ver, no lo voy a probar. No, hermanos, no es así. No es así, hermanos. Lo más importante es que puedas entender, que puedas aprender como hijo de Dios, como hijo de luz, aprender de la plenitud del carácter de Dios, conocer el carácter de Dios. Cuando tú conoces el carácter de Dios y su plenitud, vas a entender que no le puedes ofender a Él. ¿Te das cuenta de esto? Algo te va a detener y no va a ser porque todos podemos decir, te resistes hoy y mañana regresas y ahí sigue la tentación. ¿Vas a salir huyendo siempre? Lo que vas a ver el carácter de Dios, vas a comprender el carácter de Dios y vas a decir, yo no lo voy a hacer porque conozco a mi Dios. ¿Te das cuenta? Y si realmente confías en Dios, entonces esas tentaciones no van a suceder, no van a llegar, hermanos. O van a llegar y van a poder ser rechazadas. Si creemos que Dios es grande, hermanos, si creemos que es soberano, que es perfectamente justo, que es poderoso, que Dios cumple a sus promesas, que tiene un plan perfecto, entonces nunca vas a poder cuestionar nada. ¿Te das cuenta? Lo que estás haciendo es poner la coraza de la fe en tu vida. Ahora bien, la segunda protección, hermanos, aquí, que debes entender y aplicar en tu vida es el amor. Observa, la coraza o escudo romano, hermanos, siempre como, no sé, cuando tú te pones algo que lo vas a ocupar, no es cierto que por dentro viene acoginado, bonito, para que no te duela. Bueno, la coraza, hermanos, el escudo romano que usaban estas personas, tenía una parte que era muy suave. Por dentro de eso tenía algo que proporcionaba calor, algo que proporcionaba confort, ya sea era un paño, una tela, era lo que tenía ahí. Eso, dice, es amor, en ese sentido. O alagóricamente. Por eso dice la coraza de la fe, ¿y qué? La coraza de la fe y sigue teniendo sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Y de amor. La coraza es fe y amor, ¿te das cuenta? Y este es el otro aspecto. Todo pecado, hermanos, lo único que refleja es el fracaso de no poder amar a Dios. ¿Te das cuenta? No podemos escuchar atentamente su voz, no podemos escucharla porque la rechazamos, dice el salmista. No hay un afecto sincero que me haga obedecer a Dios, hermanos. Cuando hay un amor real, cuando hay un amor verdadero, ese amor va a controlar todas las cosas que hago, ¿no es cierto? Si tú amas a tu esposa y hay un amor verdadero, si tú amas a tu esposo y hay un amor verdadero, si tú amas a tu hijo y hay un amor verdadero, ¿le vas a ser infiel? Porque ese amor que hace, hermanos, no, jamás es ella. Ese es mi amor. ¿No es cierto que el amor te detiene? El verdadero amor detiene todas estas cosas. Si amo a Dios, si supremamente estoy amando a Dios, no voy a hacer todas aquellas cosas que no me conviene hacer, hermanos. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace el mundo, hermanos? Que no conoce a Dios ni le ama. ¿Qué hace el mundo? El mundo está buscando solo su propia satisfacción, porque no hay amor. ¿Te das cuenta? Creer en Dios, tener fe, y amar a Dios me hace, ¿qué, hermanos? No pecar. ¿Te das cuenta? Contra Él, contra su persona, ¿no es cierto? Esto trae
trae más confianza a Él y me hace una persona invencible, espiritualmente hablando, a las tentaciones. ¿No es cierto? El punto es, cada vez que pecas, no has creído a Dios y no has podido amar a Dios. ¿Te das cuenta? No le creíste porque creías más en tu carne, en el mundo y en Satanás. No le amas porque te amas más y quieres más satisfacción para ti. ¿Te das cuenta? La confianza entonces perfecta en Dios, hermanos, y el amor perfecto por Dios te va a llevar, esa perfección de confianza, de fe, y esa perfección de amor te va a llevar a una perfección de obediencia. ¿No es cierto? Una protección más a entender aquí, hermanos, el yelmo. Esa es otra protección que el soldado usaba. El yelmo, el casco, la esperanza, ¿cómo le llama? La esperanza de salvación. Observen, hermanos, nosotros como creyentes somos salvos o no. ¿Está haciendo referencia a este tipo de salvación de ser justificados? No. Entonces, somos salvos en el Señor. La pregunta es, ¿por qué como cristiano necesito ponerme el casco de salvación? ¿Por qué? Está hablando de la esperanza, hermanos, y con la esperanza, esta frase, esta palabra, esperanza, está hablando de la esperanza en el aspecto futuro de nuestra salvación. Tenemos una esperanza de salvación en el aspecto futuro. Mira, te comento, nosotros fuimos salvos en algún tiempo de nuestra vida, ¿no es cierto? En el pasado. Fuimos salvos, recibimos a Dios, a Cristo, creímos en Él, recibimos el Espíritu Santo. Hoy en el presente seguimos siendo salvos porque Cristo, según 1 de Juan, nos sigue perdonando, ¿no es cierto? Y somos salvos. Pero algún día en el futuro, hermanos, seremos liberados ¿de qué, hermanos? De este cuerpo, ¿no es cierto? De este cuerpo físico, que será un cuerpo nuevo, será un cuerpo glorificado. Y ahí vamos a entrar a la perfección, vamos a ser como el Señor Jesucristo. Eso es lo que significa esto, hermanos. Tendremos cuerpos glorificados. Estamos teniendo la esperanza de que un día seremos liberados de todo esto. ¿Te das cuenta? Eso es lo que significa esto. Así que el punto es que vas a protegerte de la tentación si tu corazón está lleno ¿de qué, hermanos? De fe, de comprensión, de entendimiento. Vas a entender lo que sucede en el futuro. ¿Quién de ustedes entiende lo que va a suceder en el futuro con ustedes? Si tú entiendes lo que va a suceder en el futuro contigo, vas a saber que no puedes seguir cayendo en las tentaciones. Porque lo que esperas, ¿qué es lo que esperaban los tesalonicenses, hermanos? La venida del Señor Jesucristo. Estás más preparado para santificación, para crecimiento, que para entrar en tentación. Eso no es un creyente, alguien que no aguarda la venida del Señor. Entonces, entendemos todo esto, mis amados hermanos y amigos. Si tienes la esperanza de gloria eterna y sabes tú que eres un hijo del día, te vas a comprometer constantemente a vivir conforme a tu identidad, conforme a un hijo del día. ¿No es cierto? La esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo y verlo cara a cara y que un día te diga a Él, bien hecho siervo fiel, te puse en esto y fuiste fiel. La esperanza de verlo, de estar en su presencia, hermanos, esa esperanza va a sostenerte por cualquier ataque que venga a tu vida, cualquier tentación que venga, tú vas a saber, yo sigo esperando al Señor Jesucristo. Así que, ¿qué es lo que sostiene y protege al creyente? La fe, el entendimiento correcto, la esperanza, saber que un día va a llegar el Señor y un amor verdadero por Él que te hace no atentar contra Él y sus mandamientos. Así que somos diferentes porque somos del día, hermanos. Somos diferentes porque nos comportamos diferentes, porque no somos como la gente de la noche, como los hijos de la noche. Y aquí finalmente, hermanos, entro a lo que es el punto 3. Los hijos del día no experimentarán la ira de Dios. Lo hemos estado viendo ya. Observen, versículo 9. Solo quería llevarles a este punto, hermanos, porque es tan importante que sepamos cómo vestirnos. ¿De acuerdo? Los hijos del día no experimentarán la ira de Dios, dice versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Básicamente, esto ya lo vimos, hermanos, ya lo hemos visto. Ahora
estos versos están hablando de nuestro destino final, ¿no es cierto? Están hablando de hacia dónde nos vamos a dirigir algún día. El punto es, Dios no nos va a destinar o no nos ha destinado a aquellos que somos hijos de luz a su ira, ¿no es cierto? No somos destinados a su ira. Hemos sido salvos en el pasado, como dije, nos comportamos como hijos de Dios, como hijos de luz en este presente, y en nuestro futuro, hermanos, la prueba de nuestro futuro, de lo que va a venir, es que no vamos a estar en ese día de ira, hermanos. No hay nada que tú puedas temer, no hay nada que yo tenga miedo. Dios no nos ha destinado para vivir ese día. ¿Recuerdan ustedes esto que menciona también 1 Tesalonicenses 1:10? Lo estudiamos, lo escuchamos. Ahí en 1 a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos, observen, a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Qué dice, hermanos? Quien nos libra de la ira. ¿De quién nos libra de la ira venidera, hermanos? Cristo. Él ya nos ha librado. Hablaba con unos hermanos hace un momento y decía: hermanos, esto es tremendo. El punto es que las personas no están viendo la gran catástrofe que se avecina, hermanos. Viene algo muy duro y complejo, la ira del Señor. ¿Se dan cuenta? Esto es tremendo, hermanos. Romanos 5:9 dice: pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Otra vez, sabemos que somos salvos en el Señor Jesucristo, pero va a venir una ira y somos salvos de esa ira, hermanos. Cuando Dios derrame su ira, el día del Señor, hermanos, ¿para quién va a ser? No para nosotros. No para nosotros. Y aquí regreso al principio de la predicación. Hermanos, ¿recuerdan que les dije, analicemos quiénes somos? Es otra vez, hermanos. Observar realmente soy un hijo del día, conforme a todo lo que hemos estado viendo, hermanos. Los atributos de Dios y lo que yo he atentado contra Él o no he atentado contra Él, ¿me hacen ser un hijo del día o de la noche? Esa ira, hermanos, no es más que el juicio eterno, es la condenación eterna, es el castigo eterno, y te lo estoy sintetizando porque ya en muy breve vimos todo lo que significa esa ira, hermanos, y que solo era el principio de dolores. ¿Recuerdan ustedes? No estamos destinados, no fuimos predestinados para la ira. Fuimos predestinados, hermanos, para su gloria, ¿no es cierto? Él nos llamó y pídele y ruégale a Dios que tú seas predestinado, que por el mensaje llegue ese mensaje a ti y seas de los que Dios ha llamado a esa predestinación para llegar a su gloria. Porque solamente Él y conforme a Él serán los que entren a su reino. Ahora bien, vamos a concluir rápidamente aquí, hermanos. El verso 9 dice que estamos destinados ¿a qué? Dice el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el pasado fuimos salvos por medio de ¿quién, hermanos? Seguimos siendo salvos por medio de ¿quién hoy en día, hermanos? Y seremos librados de la ira venidera que va a venir por medio de ¿quién, hermanos? Del Señor Jesucristo. Todo es por medio de ¿quién, hermanos? Si tú no crees en Cristo, si tú fallas a Cristo, hermano, ¿crees que vas a estar exento de la ira de Dios? Todo es por medio de Cristo que lo ha hecho. Por esa razón el versículo 10, hermanos, dice, quien murió por nosotros, ¿no es cierto? Observen, murió por nosotros. Y hermanos, tal vez tú lo comprendes muy bien y no hay necesidad de explicártelo, pero esto es muy profundo, esto es más profundo y deberíamos llevarnos otras semanas aquí, hermanos. Pero observen, cuando dice que murió por nosotros, ¿por qué? Porque murió en nuestro lugar. Somos tan desafiantes en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, que no entendemos, hermanos, cuando decimos que murió en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar, quien murió por nosotros. Murió con referencia a ti, murió en tu nombre. Fue en tu nombre que se puso ahí, murió como un sustituto. ¿Te das cuenta de esto? Observen, no dice que murió por él mismo, no murió por sí mismo, sino que murió por ¿quién, hermanos? Por nosotros. Esto no te hace, hermanos, llevar
todo agradecimiento a Dios. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos. Hermanos, ¿recuerdas cómo dice el salmista? ¿Dónde estábamos, hermanos? Encarcelados. Estábamos encarcelados. Ve a una prisión y lo más que va a anhelar toda esa persona es salir de ahí. Y dice Pablo a los Gálatas, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿De qué nos libra, Pablo? Del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre, es por su voluntad, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él lleva en su cuerpo, hermanos, o llevó en su cuerpo tus pecados, mis pecados, los míos, los tuyos. Se convirtió en nuestros pecados para que volviéramos a ser suyos. ¿Te das cuenta? Pagó nuestra deuda, sufrió un castigo, nuestro juicio era el castigo, en manos de Dios ese era el castigo y ya lo vas a librar. Hoy mucha gente ansiosa vacunándose, mucha gente ansiosa queriendo resguardarse, cuidar su salud. Hermanos, ¿no ves la gran salud que tenemos aquí? ¿No ves que Él ya dio esa inyección, por decirlo así, en sentido alegórico? Ya dio esa inyección, ya pagó esa deuda, ya dio ese castigo para que no entres a esa muerte eterna, para que no entres a esa ira. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos debe distinguir entonces de los hijos de la noche con los hijos del día. Y luego, el versículo 10 más adelante, para que ya sea que velemos, observa, o que durmamos, ¿qué dice? Vivamos. ¿Juntamente con quién? Con Él. Eso no se refiere, hermanos, a que no importa si eres del día o de la noche, porque puedes llegar a entenderlo así, ¿no? Ya sea que duermas, observa lo que dice aquí, pero lo pongo para que ya sea que velemos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes? Los del día. Y ya sea que durmamos, así pareciera, ¿verdad? Y no significa eso, hermano. No está hablando de los que, porque si no estaría diciendo, todos los que son del día y de la noche pueden ir con Él. No está diciendo esto, hermanos. Vayan por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 15. Observen, nada más para reflexionar con esto. Una vuelta atrás. Dice, para entender esto, dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de ¿qué? De los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Entonces está hablando de creyentes que están despiertos y creyentes que están despiertos y creyentes que están, ¿qué, hermanos? Ahí está. Yo lo muevo, Josué. Creyentes dormidos y creyentes despiertos. Es lo que está haciendo referencia el versículo 10, hermanos. Hay creyentes que están vivos y hay creyentes que están dormidos. Y recuerden, hermanos, ¿cuál era el pendiente de los tesalonicenses? ¿Cuál era su preocupación? ¿Qué es lo que les iba a suceder a los creyentes que murieron o que estaban dormidos? ¿No es cierto? Porque recuerdan que usaron el término sueño, ¿no es cierto?, para referirse a la muerte. Así que aquí en este verso 10 lo que está diciendo es, si los creyentes, los hijos del día, que si estamos despiertos, velando, ¿no es cierto?, esto es vivos, o si estamos dormidos, es decir, estamos muertos, podemos vivir juntos con Él. ¿Te das cuenta? El punto es aquí, si tu naturaleza es diferente, si tú has sido realmente salvo y tu comportamiento es diferente, ¿cuál es tu destino futuro? Tu destino es diferente al de los hijos de la noche, según lo que Dios haya decidido sobre ti, ¿no es cierto?, sobre su soberanía. Y todo esto funciona a través de ¿quién, hermanos? A través de su Hijo Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de su muerte sustitutiva de su propio Hijo. Tu destino, entonces, no es la ira, tu destino es vivir junto con ¿quién? Con Cristo. Por eso Juan 14
Versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya lo hubiera dicho. Voy pues, escuchen esto, hermanos, voy pues a preparar morada, a preparar lugar. ¿Para quién, hermanos? Para vosotros, dice, para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también van a estar juntamente con Él. ¡Qué promesa, hermanos! ¡Qué promesa! Y entonces, todos aquellos, hermanos, que perdieron su tiempo en otro tipo de actividades, que pusieron prioridades, que no usaron el pectoral, que no usaron el yelmo, hermanos, que no usaron la coraza, que menospreciaron y vivieron bajo la oscuridad, hermanos, entonces ahí será la verdad abierta plenamente a sus ojos de cada una de estas personas. La promesa es, vendré por ti y vas a estar conmigo en mi presencia eterna. Y no escúchame, hermanos. Vamos a estar en su presencia eterna. Y concluye. Y aquí concluyo yo, hermano. Por lo cual, ¿qué, hermanos? Todo lo que les he dicho. La gran bendición de que ustedes no van a estar ahí. Porque hay otros que entran a las iglesias sin conocer, sin saber, temerosos de... ¿No es cierto? Que probablemente son predestinados a la gloria de Dios. Dice Pablo, por lo cual, animaos unos a otros. Qué gran tarea, ¿no, hermanos? A veces parece que la idea es, desanímense unos a otros. ¿Estamos atentando contra Dios, hermanos? ¿Eso es ponerse la coraza? El mandato es, animaos unos a otros. Edificaos unos a otros. Y los tesalonicenses, hermanos, ya lo venían haciendo. Las iglesias deberían venirlo haciendo. Animemos y edifiquemos a otros con estas verdades impactantes, hermanos. Amados hermanos, como hemos visto, nadie puede escapar. Nadie. Hoy tú estuviste aquí. No podrás escapar. No vas a poder escapar. No podremos escapar, porque todos los que estamos aquí escuchando todo esto, o somos gente del día o somos gente de la noche. ¿No es cierto? No hay otra, hermanos. Acuérdense, solo dos tipos de personas. Yo ruego al Señor, hermanos, que a los que conocen, a los que no le conocen, les resplandezca la luz. Y a los que lo conocen, sigan creciendo en santidad, en obediencia, y estemos preparados para aquel día, hermanos, ya sea el día de la ira o el día en que estés en la misma presencia del Señor. Me pregunta, ¿qué tan preparado estás? Padre, gracias otra vez por tu palabra tan preciosa, Señor, que podemos ver todas estas verdades y que nos llevan a una reflexión importante, Señor. ¿Cuál es mi relación contigo? Hemos hablado de que no es una salvación por miedo, una salvación por temor. Esa no existe, Señor. Tú nos has enseñado esto. Es una salvación porque te amamos, porque reconocemos lo que has hecho por nosotros, porque reconocemos nuestra miseria, Señor. Reconocemos lo mucho que te hemos ofendido. Y aún como creyentes, lo mucho, Señor, que te fallamos. La salvación es por Cristo, por sus méritos. Y nos has dado de esa gracia, Señor. Tu gracia ha sobreabundado en medio de toda nuestra podredumbre, Señor. Te agradecemos, mi Dios, por esto. Y gracias por la gran promesa de que un día, Señor, tus hijos, los hijos del día, no participaremos de la ira. Pero Dios, eso nos debe influir e incumbe, Señor, para poder transmitir a otros estas verdades. Padre, gracias por tu palabra y queremos obedecerla, Señor, en Cristo Jesús. Amén.